Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, hermanas, niños, este día que jóvenes que están este día con nosotros, amén, para escudriñar la palabra. Le damos gracias a Dios primeramente porque Dios es muy bueno con nosotros, porque nos ha permitido estar aquí con ustedes a través de este medio una vez más. Todo esto es para dar la honra y la gloria al Señor, amén. Así es que eso siempre tiene que estar en nuestro corazón. Así que los incitamos a los jóvenes, a nuestros hermanos que se van a conectar o que ya están conectados, que le den la honra y la gloria al Señor siempre, amén. En esta enseñanza, si usted ahí en su casa quiere dar un aplauso o glorifica al Señor, hermano, glorifícalo con todo su corazón, amén. Él es bueno, hermano, y Él es digno de que nosotros le adoremos, jóvenes. Así es que los vamos a invitar en este día que hagamos una oración, amén, para comenzar este estudio. En sí, hermanos, este estudio es para todos, amén. Es para jóvenes, para grandes, para niños. Pero en esta ocasión, hermano, pues siempre lo hacemos para que los jóvenes se nutran de la palabra de Dios, amén, porque miramos mucha indeficiencia en nuestros jóvenes. Así es que queremos que ellos lleguen aprobados algún día delante del Señor, que su crecimiento, su desarrollo en el camino del Señor sea un desarrollo hermoso, un desarrollo perfecto, amén, como el que Dios tiene preparado para nosotros. Así es que vamos a orar. En este día vamos a pedirle al Señor Jesús que nos hable. Ore por mí, joven, yo oro por usted, hermanos, amén, para que Dios obre en nuestras vidas y yo pueda tener esta libertad para predicar esta palabra, hermanos, que es de Cristo Jesús, amén. En el nombre de Jesús, ore por mí, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre hermoso, dándote gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, siempre reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, que por ti estoy parado hoy delante de mis hermanos, de mis hijos, de mis hermanos, de los jóvenes, Padre hermoso, que tú llamaste, que tú escogiste por tu misericordia, que estoy aquí. Gracias por permitirme vocear tu palabra, Señor, esta palabra que es tuya. Te ruego que me des libertad para yo poder vocearla, Señor, en tu nombre maravilloso. Pon, Señor poderoso, Padre hermano, sabiduría en mi corazón y palabra en mis labios, y que tu nombre sea glorificado por siempre, que mis hermanos sean edificados, que esos jóvenes, Señor, reciban una enseñanza hermosa de parte tuya, y que ellos, Señor, puedan guardar esta palabra en su corazón. En el nombre maravilloso de Jesús te damos la gloria, la honra por siempre. Yo me someto, Señor, a tu autoridad, a tu poder, Señor, y que tú te glorifiques, que tú hables a través de mí, amado Dios, y que tú seas poderoso, que tú, Padre hermoso, te glorifiques en cada joven, Señor, y que tu poder, Señor bendito, Padre hermoso, se derrame sobre nuestros corazones, dándonos entendimiento y sabiduría, porque tú eres todopoderoso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amén. Gracias a este día nuevamente le damos al Señor porque nos permite estar delante de ustedes, amén. En este día vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan. En el libro de San Juan nosotros vamos a mirar ahí unos versículos muy hermosos. También está en el capítulo 8, del libro de San Juan, y cuando usted lo empieza a leer, joven, pues va, si ya se ha pasado por esta escritura, va a saber de qué se trata la enseñanza, amén. Pero yo le aseguro que es una enseñanza muy nutritiva para nosotros, para que nosotros le demos siempre la honra y la gloria al Señor. Y si usted necesita ayuda, joven hermano, si usted necesita ayuda, si usted se siente cautivo de alguna manera, no siente esa libertad que Dios quiere que nosotros tengamos, este es el día en que usted puede decirle: Señor, ayúdame, hazme libre, libérame de todo lo que me estorba para servirte, amén. Y la escritura, la palabra del Señor dice así, amén. Vamos a leer del versículo 31, 8:31 del libro de San Juan, amén, el Evangelio de San Juan. Y dice la palabra del Señor así, el 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese, hermano, primera enseñanza, hermano joven, amén. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, amén. Entonces aquí hay una pregunta para mí, para usted, que nosotros nos podemos hacer. ¿Cuántos de nosotros queremos o quisieran ser discípulos de Jesucristo, amén? Ser discípulo de Jesucristo, hermano joven, es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, amén. Puedes tener muchas cosas, puedes ganar muchos títulos, puedes adquirir muchas cosas, puedes lograr muchos de tus sueños,
pero el mayor gran, o el sueño más grande que nosotros podemos alcanzar es ser discípulos de Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo, si vosotros permaneciéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 nos habla el Señor y dice así, y conoceréis la verdad. Ahí habla, ya empieza a hablar el Señor de un conocimiento. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahí vamos a entrar ahorita al tema más vamos a leer y ahorita vamos a entrar al tema ahí. Amén. 32 se lo voy a leer otra vez. 8:32, este versículo es muy fácil de entender, amén, es muy hermoso, muy conocido. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron, 33, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Esto le respondieron algunos de los discípulos de los judíos que habían creído en él. ¿Sabes qué? Pues nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. O sea, no, ellos no se acordaban que por algún tiempo habían sido esclavos, porque Abraham nunca fue esclavo de nadie. Amén. Por eso dijeron ellos, dice que eran descendencia de Abraham. ¿Cómo podemos ser esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. El versículo 34 dice así, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a ellos para que comprendieran la Escritura. Ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham, o sea, descendencia o hijos de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesucristo no se estaba refiriendo a una esclavitud física. Jesucristo estaba refiriendo a una esclavitud espiritual. Por eso Jesucristo en el 34 les abre su palabra, se las declara para que ellos lograran entender. Y dice así, amén, dice, Jesús les respondió el 34 una vez más, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Ya entra el hombre a otro término de estar en libertad a estar en pecado. El versículo 35 dice así, el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. Amén. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a leer el 35 para que lo podamos entender un poquito más. Amén. Una vez más, el 35 dice así, el esclavo no queda en casa para siempre. Amén. El hijo sí queda en casa para siempre. O sea que Jesús no se estaba refiriendo a que el esclavo se iba a ir de la casa. No, Jesucristo estaba refiriendo a que un esclavo no podía ser hijo de una familia o de una familia donde hubiera una casa. O sea, no podía llegar a ese término un esclavo. Por eso dice, el hijo sí, el esclavo no. Amén. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Por eso el 36 dice así ya, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces hasta ahí vamos a leer ahorita. Y esta enseñanza es muy hermosa, como les repito, hermanos jóvenes. Amén. Esta enseñanza es muy hermosa porque vamos a aprender algo este día. Vamos a aprender algo. Si usted ya lo sabía, denle la honra y la gloria al Señor. Si no lo sabía, joven, si no lo entendía, si lo quieres entender este día, es importante que le hayas pedido al Señor entendimiento, que Dios te abra tu entendimiento, tu mente y tu corazón para que tú alcances a entender, amén, de quién eres esclavo. Amén. ¿Quién es tu amo? ¿De quién eres esclavo y quién es tu amo? Amén. Esta es la enseñanza que vamos a tener este día. Amén. No te hagas esclavo del pecado. Así se llama el tema. Amén. Apúntelo por ahí si lo quiere apuntar para que no se lo olvide. No te hagas esclavo del pecado. Entonces el pecado tiene un cierto poder, una cierta mayordomía, que tiene el poder para hacer cautivos o esclavos a ciertas personas. No todas las personas, ciertas personas. Amén. Ciertas personas caen bajo ese yugo, bajo esa potestad, bajo esa autoridad. Y cuando hemos caído ahí, o cuando alguien cae ahí, queda en una situación de esclavo, aunque la persona diga, sabes que yo puedo ir a donde quiera que yo voy, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero en lo espiritual, en lo que a Dios le interesa, porque a Dios no le interesa nuestro físico, a Dios le interesa lo espiritual,
lo que está aquí adentro, el alma, el corazón. En lo espiritual, joven, hermano, el hombre queda cautivo. Por eso Jesucristo les dijo, dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo iban a ser libres? Por medio del conocimiento de la palabra del Señor. El 32 lo dice, y conoceréis la verdad. Ellos iban a conocer la verdad. Dice, y esa verdad que ustedes van a conocer, esa verdad les va a traer libertad. Amén. Entonces, ¿quién es la verdad? Yo creo que muchos de nosotros sabemos quién es la verdad. Amén. ¿Quién es la verdad? Sabemos que la única verdad que nosotros hemos conocido, amén, se llama Jesucristo. Él es el único que puede hacer libre al hombre. No importa cuántos años hayas estado en esclavitud, no importa qué tan grueso sea tu yugo, joven. No importa, hermano, qué tan grueso sea tu yugo. Amén, o qué tan grande o qué tan pesado sea. El único que nos puede dar la libertad se llama Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, amén. El único Dios, el Todopoderoso, amén. Grabémonos esto, hermano, porque es muy hermoso. Es muy hermoso, aleluya, amén. Y escudriñando la palabra del Señor y analizando nuestras vidas, hermanos jóvenes, todos, fíjese lo que le voy a decir, amén. Todos nosotros, incluyendo ministros, incluyendo pastores, incluyendo hermanos, hermanas, todos somos esclavos. Amén, todos somos esclavos. Pero hay dos tipos tipos de esclavitud, amén, o dos tipos de esclavos, amén. Hay algunas personas, amén. Algunas personas son, dice la palabra, lo que leímos aquí, son esclavos del pecado. Hay algunos que son esclavos del pecado. Hay algunos que el pecado tiene una autoridad sobre ellos, que los maneja, los mueve, que por un momento se han querido librar, pero como ese yugo no se ha roto, como esa persona no ha venido a Jesús, joven, sigue teniendo ese yugo pesado en su ser, que no lo deja ser libre, amén. Entonces hay esclavos del pecado y la otra parte, amén, y hay esclavos de Jesucristo, amén. Un esclavo de Jesucristo, dice que el apóstol Pablo se ponía como un esclavo del Señor y decía, yo pues siervo de Jesucristo. En aquel tiempo a los esclavos se les llamaba siervos. Por eso dice, yo pues siervo de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles, Santiago, Pedro, todos, Juan y todos ellos alcanzaron a mirar que tenían un amo, que tenían un Señor, que ellos no se mandaban solos, que ellos no podían hacer lo que ellos quisieran, que ellos tenían una autoridad que es sobre toda autoridad, que ellos tenían un Señor que es el único Señor, que tenían un Dios que es el único Dios y que ese Dios dominaba sobre ellos, amén. Entonces por eso son dos tipos de esclavitud, amén, dos tipos de esclavos, los esclavos del pecado y los esclavos de Cristo, amén. Ahora, joven, esa pregunta tú te la puedes hacer este día y yo me la puedo hacer este día, amén. ¿De cuáles esclavos eres tú? Amén, o de cuáles esclavos te conviene ser, de cuáles esclavos te conviene ser, amén. Entonces la palabra lo que nos enseña aquí, lo que leímos en este día, que el Señor Jesucristo les declaró y les dijo, van a conocer la verdad. Si conoceréis la verdad, dice, la verdad os libertará. La verdad te va a hacer libre, la verdad te vas a liberar, se van a caer ese peso, se va a quebrar ese yugo, se van a romper esas cadenas. Amén. Entonces eso es lo que Dios busca y eso es lo que Dios quiere. Amén, que todos nosotros seamos libres. Hay personas, hay jóvenes que están dentro de la iglesia. Hay hermanos que están dentro de la iglesia, pero siguen siendo esclavos del pecado. Siguen siendo esclavos del pecado. Amén, y eso es muy fácil de mirar. Ahorita vamos a mirarlo. Amén, más la palabra del Señor, joven, nos va a enseñar. Nos va a enseñar cómo nosotros podemos tener esa libertad. Cómo tú y yo podemos tener esa libertad para que Dios está buscando que nosotros tengamos. Amén. Dios, joven, es muy bueno y misericordioso. Amén. No te hagas el tema. No te hagas esclavo del pecado. Amén. No permitas que el pecado sea tu amo, sea tu Señor. No permitas que el pecado sea algo que a ti te domine. No permitas eso. Amén. Porque miramos la enseñanza. Amén. Miramos la enseñanza y miramos que la paga del pecado, lo leímos el martes pasado, era muerte y sigue siendo lo mismo, sigue siendo muerte, amén.
Entonces Dios nos puso a nosotros jóvenes, Dios nos trajo, Dios permitió que tú nacieras, Dios permitió que yo naciera para que nosotros no fuéramos esclavos del pecado del mundo, sino que yo y tú fuéramos esclavos de Jesucristo, o sea, siervos de Jesucristo. Amén. Un siervo es un sirviente, alguien que sirve, alguien que obedece, alguien que su amo le dice algo, ves esto y lo hace. Amén. Entonces, el pecado trabaja de igual manera en muchas personas. Muchas personas trabajan de igual manera. Amén. El pecado los domina, el pecado no los da esa libertad, no les permite esa libertad que Dios quiere que ellos tengan. Amén. Y no porque el pecado tenga más poder que Dios, jamás. El pecado, el enemigo jamás va a ser más poderoso que Dios. Amén. Nuestro Dios, joven, es todopoderoso. Lo que pasa es que las personas no han querido venir a la verdad, no han querido venir a conocer al verdadero, al justo, el que nos puede libertar. Dios es muy bueno. Amén. Así que Jesucristo les dijo en el 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces todo el mundo, amén, todo el mundo es esclavo. Unos son del pecado, otros son de Jesucristo. ¿De cuáles somos nosotros? Esa es la pregunta. ¿De cuáles somos nosotros? Y Dios quiere que nosotros lo entendamos. Dios quiere que tú te des cuenta. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu amo? ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién te mueve? ¿Quién te guía? Eso es lo importante, joven, que tú tienes que saber. Puede ser que tus papás o que como yo que seamos cristianos, seamos siervos del Señor, que tú digas, ¿sabes qué? Yo miro que mi papá le sirve con todo su corazón a Dios, pero si tú no tienes esa libertad, si tú no tienes esa libertad, hay algo que te está deteniendo, lo cual no te permite darle la honra y la gloria al Señor como Dios está buscando que tú se la des. Amén. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos esto, que tú como joven sepas, amén, quién es tu amo, quién es tu Señor, quién te mueve, quién te guía, amén, quién te lleva para un lado, quién te lleva para otro. En este mundo, en este tiempo, joven, los jóvenes, los hermanos, amén, o en las iglesias miramos mucha decadencia, miramos que en los tiempos pasados no era así. Miramos, la palabra del Señor nos da testimonio. Fíjate, joven, nos dice la palabra del Señor, amén. Dice en los salmos, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. El Salmo 100, amén, el Salmo 100 nos lo enseña. Dice que alabemos y glorifiquemos. Dice, venid ante sus atrios con regocijo, sus puertas, dice, con acción de gracias, con alabanza. Y dice, alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Esa libertad que había en el tiempo pasado, de la cual habló David, de la cual vivió David, de la cual leyeron otros profetas, otros discípulos, no se mira ahorita en este tiempo, ni en los hermanos, ni en los jóvenes se mira eso. Amén. No se mira mucho en nosotros eso. No se mira que nosotros entremos con esa libertad a adorar al Señor. Muchas de las veces miramos, fíjense, hemos mirado, o nos ha pasado porque lo hemos vivido, amén, yo me incluyo en eso. Hemos llegado a cierto lugar a alabar y a glorificar al Señor, pero no tenemos esa libertad, no nos sentimos libres. Puede ser que muchas veces lleguemos hasta peleando a ese lugar, pues lleguemos hasta de mal humor o sentido con alguien a un lugar donde nosotros sabemos que necesitamos libertad, porque si no tienes libertad no vas a poder darle la honra y la gloria al Señor, no vas a poder glorificar al Señor, tus labios se van a cerrar, tus manos se van a encadenar y ni siquiera las vas a poder levantar para dar la honra y la gloria al Señor. Esto se mira mucho y se miran muchas personas, se ha mirado en nosotros también, mira, amén, que muchas de las veces no estamos dispuestos, jóvenes, no miramos muchos jóvenes dispuestos a glorificar al Señor. No los miramos y eso es algo preocupante para nosotros porque miramos que si esos jóvenes ya se bautizaron, esos jóvenes ya están sirviendo al Señor, ¿por qué no se mira esa libertad? Si hay muchos hermanos ya mayores también que ya recibieron al Señor Jesucristo, amén, que fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿por qué no hay esa libertad? ¿Por qué no miramos esa libertad entre nosotros? Amén. No es que Dios no te la quiera dar, no es que Dios no me la quiera dar, es que nosotros no hemos querido ser libres. Pero en este día, joven, para esto es esta enseñanza. Hermanos, para esto es enseñanza, amén. Para que yo y tú vengamos este día y le digamos al Señor Jesucristo, Señor, rompe toda cadena, rompe todo yugo, rompe toda maldición.
En los profetas escribieron una palabra y dice que el yugo, joven, era lo que se les ponía a los esclavos en su cuello o en sus hombros, y ese yugo ellos lo tenían que llevar, amén, para ser transportados de un lado a otro, amén. Entonces era un yugo que todas las personas que los miraban sabían que era un esclavo, amén. Los profetas hablaban y decían, ¿saben qué dicen? Los prosteros Dios de derramar su espíritu, dice, sobre todas las personas, dice, y el yugo se va a pudrir. Fíjate, Dios profetizó su palabra, dice, ese yugo de esclavitud se va a pudrir, pero no se va a pudrir por cualquier situación o por algo porque estaba abandonado ahí. Como tú miras, muchas las veces nosotros hemos mirado maderas que están por cierto tiempo húmedos o con agua o podridos, y se empiezan a podrir, y ¿sabes qué? Y cuando tú levantas una madera así que ya está mucho tiempo abandonada, mojada, se quebra, mira, se pudrió, se quebró. No, este yugo no se va a pudrir con eso. Dice la palabra del Señor, el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Había una causa que iba a pudrir ese yugo, dice, a causa de la unción. ¿Cuál unción? La unción del Espíritu Santo, la unción de Dios que Dios quiere derramar sobre nosotros, amén. Así es que Dios, hermanos jóvenes, Dios es muy bueno, Dios es muy hermoso, y Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que yo tenga esa libertad, amén. Porque Dios no te llamó, Dios no me llamó a mí para ser esclavos, no, Dios, del mundo. Dios nos llamó para que seamos siervos de Él, esclavos de Jesucristo, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro amo, amén. Que Él sea el que nos guíe, el que nos mueva, amén. Entonces, dice una escritura en el libro de Romanos, te lo voy a leer, capítulo 6, 17, dice, y 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, está diciendo el apóstol Pablo, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Fíjense lo que nos trae la libertad, dice, habéis obedecido de corazón, amén. Jesucristo les dijo, 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero Jesús, una vez más, a través de su espíritu, le enseña al apóstol Pablo, le dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, dice, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habla de una liberación. ¿Cuál doctrina? El evangelio del Señor, amén. La enseñanza de Jesucristo. El 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. O sea, Jesucristo nos libertó del pecado, pero ahora dice que ahora somos siervos de la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo es la justicia. Jesucristo es justo, amén. Dice que Él es el sol de justicia, amén. Es nuestro Dios justo. Ahora dice, ahora ustedes eran esclavos del pecado, pero obedecieron aquella doctrina, o escucharon, dice, de corazón, recibieron de corazón aquella doctrina. Ahora Jesucristo los hizo libres del pecado, los hizo libres del mundo, amén. Ahora son siervos de la justicia. Por eso les dije hace ratito, todos somos esclavos. Unos somos esclavos del mundo o del pecado, otros somos esclavos de Jesucristo. ¿De cuál eres tú? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Por eso la palabra del Señor nos enseña aquí, amén. Y nos dice que todos somos esclavos. Unos son de la justicia y otros todavía están en esclavitud del pecado, en esclavitud del mundo. Y de ahí Dios quiere sacarnos, Dios quiere sacar a esas personas que están cautivas, que no pueden salir, amén, no pueden estar encarcelados. Hay uno de los salmos que habla, dice, por cuanto aborrecieron el consejo, dice, el mandamiento del Señor, dice, Dios los entregó a prisiones tenebrosas con cerrojos de hierro. Entonces, por haber desechado la palabra del Señor, cuando alguien desecha la palabra del Señor, está desechando la libertad, está desechando la gracia de Dios, amén. Entonces, jóvenes, te incitamos en el nombre de Jesús
a que aprendas. Mira, cada semana, jóvenes reciben una enseñanza. Cada martes, cada jueves, cada domingo nosotros recibimos una enseñanza. ¿Qué hemos tomado de esa enseñanza? ¿Qué has tomado de esa palabra? Amén. Entonces muchos se acuerdan, muchos jóvenes se acuerdan, muchos no se acuerdan. Muchos jóvenes no se acuerdan qué se les compartió, qué fue lo que recibieron, porque no han obedecido de corazón lo que dice el versículo 17. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Por esta causa Dios les dio la libertad. Amén. Ahora, cuando nosotros obedecemos, Dios también nos quiere dar libertad. Dios quiere que nosotros seamos libres. Por eso el tema se llama así: no te hagas esclavo del pecado. No permitas que el pecado sea el que te domine. No permitas que el pecado sea el que te mueve, el que te guíe, el que te lleve. No, el que te quiere mover es Dios. El que te quiere guiar es el Señor. Amén. El que te quiere llevar a todos lados se llama Jesucristo. Por eso, ¿de quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Amén. Si tu Señor es Jesucristo, joven, se tiene que mirar. No tengo que mirar. Yo no quiero mirar. No, Dios quiere que mirarte. Dios quiere mirar que si en verdad tú le recibiste de corazón, que le digas: Señor, dame esa libertad. Dame esa libertad para yo poder alabarte como tú quieres, como tú mereces. Amén. Como tú mereces, como tú eres digno. Como tú eres digno. Amén. Y yo estoy esperando esto, que Dios va a hacer, entre los jóvenes. Amén. Porque Dios llamó, yo te aseguro, jóvenes, que Dios te llamó para cosas grandes. Estamos viviendo un tiempo profético de Dios, que donde quiera que tú vas, joven, miras cosas hermosas. Amén. Que están pasando, y eso nos anuncia que Cristo viene pronto. Que yo y tú tenemos que prepararnos, que no hay tiempo joven, de decir: me voy a esperar un día más. No. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que digas: en verdad Cristo va a venir, y si no me preparo, te vas a quedar. O sea, hay muchos padres que a lo mejor van a llorar por su hijo que se va a quedar, y se va a ver un lamento triste. Amén. Pero tenemos la oportunidad ahorita de no desechar esa palabra, ¿no? Tenemos la oportunidad de tomar esta enseñanza, y cuando Cristo venga, seamos de Él se va a llevar a sus siervos. Joven, Él se va a llevar a los que son suyos, no se va a llevar a los que no son suyos. Él viene por un pueblo, dice, que le ama y que le espera. Amén. Entonces, si tú le estás esperando, Él va a venir por ti. Si no le estás esperando, no te espera nada bueno. No te espera nada bueno, porque dice la palabra del Señor que lo que espera a los que van a recibir los que no esperan a Cristo es muerte. Muerte, a ver, sufrimiento, tristeza, dolor, angustia. Dice en el libro Apocalipsis, yo digo: Señor, ¿cómo podemos mostrarle esto a los jóvenes, que ellos miren lo que viene? ¿Cómo puedo yo mostrarte, amén, lo que viene a través de la palabra? Dice la palabra del Señor que los hombres, fíjate, los hombres buscarán la muerte. Va a haber jóvenes, va a haber hombres, mujeres, se van a buscar la muerte, y la muerte huirá de ellos. Va a ser tanto el dolor y el sufrimiento en esta tierra. Cuando Cristo venga, se lleve su iglesia, va a haber sufrimiento, va a haber clamor, va a haber dolor. Amén. Dice, las personas, dice, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. La muerte no va a querer tocarlos, se los va a querer llevar. ¿Por qué? Porque ahora sufran, porque no quisieron recibir al Señor, porque no quisieron servirle al Señor. Amén. Entonces, todo esto es para que yo y tú, joven, aprendamos y nos metamos en verdad a servirle al Señor como debe de ser. Amén. Como debe de ser. No estar jugando, no estar diciendo: no, esto no es tiempo de jugar, es tiempo de nosotros levantarnos en el nombre de Jesús y decirle: Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas, yo poder irme a estar contigo por siempre. Amén. Por siempre. Yo quiero estar ahí, y yo quiero que mis hijos estén ahí conmigo. Amén. Alabando y glorificando al Señor. Yo tengo la esperanza. Mira, joven, yo no tuve hace de 4 años para atrás. Amén. Dios se llevó a mis padres, se llevó a mi madre, se llevó a mis 2 hermanos, se llevó a mi padre. Y eso para mí fue un dolor muy grande, fue una tristeza muy grande, porque yo en una ocasión le dije al Señor, por la situación como estamos nosotros en este papel, y que: Señor, si tú permíteme que sea un día mirarlos, pero
Dios no me lo permitió, Dios no permitió, Dios no me dio esa oportunidad que yo fuera y mirara a mis padres una vez más. Dios no me lo permitió, no me los permitió y yo no lo quise. Cuando mis padres murieron, joven, mis hermanos me dijeron, ¿sabes qué? ¿Te quieres mirar cómo se mira? Te mandamos una foto. Le dije, no, no quiero mirarlo, yo quiero recordar a mis padres como yo me vine, como yo los miraba. Yo no los quiero mirar en una caja, yo no los quiero mirar ahí. Pero Dios me da una promesa. Y la promesa que Dios me da es que mis padres recibieron a Jesucristo, los dos recibieron a Cristo. Los dos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y la esperanza que me da a mí es que algún día yo los voy a mirar. Algún día, no en esta tierra, no en este mundo, los voy a mirar allá con el Señor. Allá, entonces, nosotros estamos sirviéndole al Señor aquí. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Que nuestros hijos le sirvan a Dios. Que tú, joven, le sirvas a Dios, que te entregues a Dios. Te aseguro que si le preguntas a tu padre y a tu madre, te van a decir que yo no quiero que te pierdas, yo quiero que tú te vayas con nosotros cuando Cristo venga. No te quedes a perder, no te quedes a sufrir esta tierra, no sufras. Porque si estás en esclavitud del pecado, el pecado no te va a dar, no te va a dejar ser libre. Amén. Tú puedes mirar a las personas que están ahorita en una cárcel, en un condado, amén. En una ayuda, como le dicen en inglés, amén. Están ahí, están en una cárcel y no tienen la oportunidad de salir. Si les antoja ir a la tienda, no pueden. Porque tienen a alguien que los está cuidando, porque tienen a alguien unas barreras, unas rejas. Ellos no tienen la oportunidad de salir y decir, ¿no sabes qué? Hoy se me antoja ir a una tienda, hoy se me antoja esto que voy a comprar. No la tienen porque están en esclavitud. Están prisioneros. Amén. Están prisioneros. Entonces cuando Cristo venga, todos los que sean prisioneros, sean esclavos del pecado, no van a poder irse. No van a poder irse porque algo los va a detener aquí. ¿Qué los va a detener? El pecado. Esa va a ser su barrera. Esa va a ser su obstáculo, su tropiezo. Entonces, joven, te invitamos en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedes ser libre? ¿Quién te puede dar la libertad? Fíjate lo que dice. Vamos a leer unos versículos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, el 1 Corintios 7, 23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Aquí ya está hablando de un precio, de algo que se pagó por ti y por mí, de algo que se pagó, joven, por ti, por mí, por toda la humanidad. Ya hay un precio. ¿Cuál es el precio? Todos los que hemos recibido al Señor lo sabemos cuál es el precio. El precio fue la sangre de Jesucristo. Por eso Jesús dice, no te hagas esclavo de los hombres. Pero aquí no se está refiriendo de que no se está refiriendo a esclavitud. Cuando dice no te hagas esclavo de los hombres, no está refiriendo a esclavitud física, no, porque los tiempos de esclavitud física ya se acabaron. Ya se acabaron esos tiempos. Amén. Ahorita una persona no puede comprar a otra y eres mi esclavo. No, ya se acabó todo eso. Está diciendo no te hagas esclavo del mundo. No permitas que el mundo sea tu amo. No permitas que el mundo sea el que te mueva. No, amén. Dios quiere darnos libertad. Por eso dice, por precio, 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hay otra cita que te voy a leer, Tito 3, 3 y 4, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Fíjate lo que éramos, extraviados, esclavos de las concupiscencias, deleites diversos y deleites diversos, viviendo en la malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo a otros. Esa era nuestra vida pasada. Todo eso nos cautivaba. Esto es lo que cautiva a las personas ahorita. ¿Amén? Esto es lo que los detiene. Dice los rebeldes, los extraviados, los esclavos, las concupiscencias, los malos pensamientos, los deleites de este mundo. Amén. Las envidias, la malicia. Dice que esto lo es una esclavitud. Esto es lo que hace el pecado, lo que detiene al hombre. Amén. El versículo Tito 3:4 de este mismo versículo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el versículo 5 dice, nos salvó, nos rescató el Señor. Cuando se manifestó el amor de Dios, la bondad de Dios, ¿quién es el amor de Dios? Es Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifestó, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho,
sino por la misericordia, para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por la bondad del Señor, por el amor de Jesucristo. Él nos dio libertad. Él nos dio libertad. Ahora, si tú recibiste al Señor, te tiene que mirar esa libertad, joven, hermanos también, amén. Te tiene que mirar esa libertad que nosotros tenemos que tener como siervos del Señor, como siervos de Cristo, amén. Porque muchas las veces nosotros nos hallamos en una situación muy difícil cuando no sabes quién es tu Señor, no sabes quién es tu amo. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu amo? Si tu amo es Jesucristo, joven, dale la honra y la gloria al Señor. Si tu amo no es Jesucristo, empiézate a preocupar porque Dios quiere que tú seas libre, Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú le alabes con libertad, no con las manos atadas, no con el corazón atado o nuestra boca cerrada, nos dice con libertad, amén. Por eso los salmos Dios los escribió para esto, para que yo y tú aprendamos cómo alabarle, cómo le alababan al Señor, amén. Entonces, joven, esto es muy hermoso, que tú conozcas la verdad. 8:32 del libro de Mateo que leíste, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre, amén. Si tú quieres conocer la verdad este día, tú sabes quién es. Y puedes venir este día y decirle, Señor, yo quiero ser libre, amén. Yo quiero ser libre, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo algún día, amén. Cuando eres esclavo de algún amo, amén, tú no puedes hacer lo que quieras. Les puse ese ejemplo ahorita de los que están en la cárcel. Los que están en la cárcel no pueden hacer lo que ellos quieren. No pueden, ellos tienen horarios para levantarse, si tienen horarios para comer. Si tienen horarios, si los dejan salir un ratito, no pueden hacer lo que ellos quieren. No crees que tienen la libertad física que tú tienes ahorita. Que tú dices, ¿sabes qué? Dejas algo a la yarda para atrás, dejas algo para enfrente, déjame asomo a ver cómo está el sol. No, ellos no tienen esa libertad. ¿Por qué? Porque son esclavos. Por eso, lo que te estamos compartiendo es cuando eres esclavo de alguien, de algún amo, él puede hacer contigo lo que tú quieras. Fíjate, grábate esto. Cuando tú eres esclavo de alguien, el amo puede hacer contigo lo que tú quieras. Las personas que están en la cárcel, si al guarda de la policía, los que están vigilándolos ahí, dicen, ¿sabes qué? Hoy no salen a su yarda, no salen a su lonche. El lonche les va a llegar a su celda. No pueden hacer nada. No pueden decir, hey, pero nos toca. No pueden hacer nada. Porque no tienen libertad. No tienen ni derecho de apelar a eso. Por eso, cuando eres esclavo de algún amo, el amo puede hacer contigo lo que quiera. Los esclavos no tienen voluntad propia. En el tiempo pasado, joven, los esclavos no tenían voluntad propia. Ellos no podían decidir qué iban a hacer otro día. No, se levantaban y su amo les decía, esta es su tarea, y lo tenían que hacer. Ellos no te decían, es que ayer hice lo mismo y ayer me cansé y ayer terminé muy cansado. No, su amo les decía, esto les toca y eso van a hacer. No tenían voluntad propia. Amén. Cuando el pecado esclaviza a una persona, a un joven, no tiene voluntad propia. No tiene voluntad propia porque por un momento piensa que es libre, pero luego llega esa tentación, llega ese pecado y cae otra vez a lo mismo. Y te has preguntado, pero ¿cómo fui que caí? ¿Cómo fui que llegué hasta aquí? Porque el esclavo te tiene, amén, te tiene dominado. Pero Dios no quiere que el esclavo domine sobre nosotros, amén. Dios quiere que nosotros seamos libres para adorarlo a Él, amén. Entonces el esclavo no tiene voluntad propia, amén. El esclavo está bajo un yugo del amo, o en el tiempo pasado los esclavos estaban en un yugo de su amo toda su vida, amén. Toda su vida estaban bajo ese yugo y no podían hacer nada, no podían apelar, no podían decir, bueno, pues ¿por qué ahora otra vez lo mismo? Ellos no podían hacer nada. Entonces mira, cuando antes que viniera Jesucristo, el mundo estaba todo completo en esclavitud, todo, amén. Pero Jesucristo vino, Jesucristo venía a liberar,
Jesucristo venía a traer libertad. Él vino a esto, a libertar. Él vino a hacer libre a las personas. Él vino a darle libertad a las personas. Amén. Él vino a dar libertad a las personas. Y te voy a leer un versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 4. Puedes buscarlo si quieres ahí en tu casa, joven. Amén. Y vamos a leer el versículo 4. Aleluya, amén. Y dice así, 4:18. Era una profecía que se estaba cumpliendo hace más de 2000 años, se cumplió esta profecía. Y esta profecía sigue teniendo el mismo poder de hace 2000 años. Se cumplió en Jesucristo. Amén. Y Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, él dice que un día de reposo, entró a una iglesia, vamos a poner así, a una sinagoga. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y en la escritura donde decía, él empezó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate lo que trae Jesucristo. Primero viene Jesús, va a traer una buena nueva. Una buena nueva es una salvación, una buena noticia. Algo bueno, es el Evangelio del Señor. A los pobres. Y luego trae otro ministerio, a sanar a los quebrantados. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a predicar libertad a los cautivos. Fíjate, esa es la enseñanza. Viene a traer libertad a los cautivos. Amén. Esa libertad que todos necesitamos. Y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Hay personas oprimidas que esa es una esclavitud. Es una esclavitud. Por eso la otra enseñanza del martes que compartí, no sé si recuerdas, joven hermano, que recuerda, el pecado nos entristece. Te entristece. Cuando haces el pecado no andas triste. No tienes libertad. Amén. Por eso dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos no hay? ¿Cuántos jóvenes oprimidos no necesitan ser libres? En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y sigue diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro de Lucas, estoy leyendo, el 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Él leyó esa escritura, Jesús leyó esa escritura, joven, y dice que todos estaban mirando. A ver qué va a decir. A ver qué va a decir Jesús. Yo creo que tú tenemos que estar así también. A ver qué me va a decir Jesús este día. Todos los ojos estaban puestos en Jesús. Unos le creyeron y unos no le creyeron. El versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura de dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, a dar buenas nuevas a los pobres. Ese día se estaba cumpliendo esa escritura, joven. Hoy en este día Dios quiere que se cumpla en ti esta palabra. Dios quiere que se cumpla en ti esta palabra, que tú me reconozcas que si tú no eres esclavo de Dios, eres esclavo del pecado. Y el esclavo del pecado no es de la familia, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa, el esclavo no. El esclavo no pertenece a la casa, el hijo sí pertenece a la casa. Amén. Entonces todo esto, jóvenes, es para que nosotros nos alistemos. Para que nosotros alistemos y digamos, Señor, ayúdame. Yo necesito esa libertad. Yo quiero ser libre. Yo quiero tener la libertad de adorarte. Y hay muchas enseñanzas, jóvenes, donde nosotros podemos mirar. Hermanos, amén. Cómo había hombres que verdaderamente eran libres para adorar al Señor. Amén. Entonces Dios quiere enseñarnos todo esto a través de su palabra. Amén. Dios es muy bueno, aleluya. Nuestro Dios es muy misericordioso. Se cumplió esa escritura en ese día cuando Jesucristo lo estaba leyendo. Amén. Se cumplió esa escritura en Él. Él quiere que se cumpla también en ti.
El Señor Jesucristo no quiere que el pecado sea tu rey o tu amo. Él no quiere eso. Él no quiere que el pecado sea quien reine en ti. Y por eso dice el libro de Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. Que no reine el pecado en tu cuerpo. Que no reine el pecado en mi cuerpo. Dice que no reine, no le permitas. No le permitas, amén. Si vienes a Jesucristo, hermano joven, de seguro vas a ser libre. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como siervos, amén, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así Dios quiere que nosotros nos presentemos, que no prestemos nuestro cuerpo al pecado, no, que nos presentemos al Señor. Ofrezcamos siempre, dice, sacrificios agradables a nuestro Dios. Amén. Siempre. Entonces esto, joven, es muy hermoso para que tú lo entiendas y yo lo entienda este día. Y si tú de alguna manera te has sentido que no tienes esa libertad para servir al Señor, si tú sientes que no has podido vencer algo en tu vida, ese pecado. Hay muchos pecados que abundan ahorita en la juventud, en las personas adultas, en todo, amén. Entonces Dios quiere darnos libertad. Hay algo que tú no has podido vencer, Dios quiere que tú venzas. Dios quiere que tú venzas, Dios quiere que tú seas vencedor en este día, amén. Solamente se trata de que tú vengas, que te vengas al Señor. Mira, en tiempos pasados, joven, los esclavos tenían una señal. Los esclavos tenían una marca, y aquí va para todos. Aquí entran los jóvenes, entran los hermanos, entran las hermanas, todos entran aquí. En el tiempo pasado los esclavos tenían una señal, y esa señal los identificaba que eran esclavos, amén, que eran esclavos de alguien. Y te voy a leer lo que dice, amén, lo que dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el capítulo 21, versículo 6. Esto es lo que hacían los amos con aquellos esclavos, amén, con aquellos esclavos que decían: yo me quiero quedar con mi amo, yo no quiero irme para otro lado. Dice, entonces Dios le dio una ley a Moisés, y si ellos se quieren quedar porque tienen esposa ahí, porque tienen familia, entonces tienen que hacer esto. Y fíjate lo que dice el versículo Efesios 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Está diciendo, el amo es el que manda, por decir, nosotros somos siervos de Cristo. ¿Quién es nuestro amo? Jesús. Hay esclavos del pecado. ¿Quién es su amo? El pecado. Por eso dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste. Y su amo, fíjate lo que dice ahí, le aradará la oreja con la lesna y será su siervo para siempre. Ok, lo está diciendo, le aradará su oreja, está diciendo, le va a agujerar su oreja. Lo que se usa mucho, lo que algunos de nosotros usamos, los que algunas de las personas que están en la iglesia siguen usando, amén. Dice la palabra del Señor, le aradará, o sea, te le iban a poner como lo que se le llama ahorita aretes o alguna argolla, algún arrancado, algún fierro en oreja, algo le ponían ahí. Y esa señal o ese agujero en su oreja, eso significaba que era esclavo. Era la señal que era esclavo, y si no es esclavo por cierto tiempo, no dice, y será esclavo para siempre iba a estar ahí. Amén. Entonces, joven, mira, esto pasó hace mucho tiempo. Esto pasó hace mucho tiempo y ahorita lo seguimos mirando también. Lo seguimos mirando, amén, que muchas personas, amén, quieren agradar al Señor, pero todavía siguen usando eso. Jóvenes que todavía quieren agradar al Señor, pero todavía andan con unos aretes, o eso dice que eso representa esclavitud. Los aretes representan esclavitud, al igual que las cadenas. Una cadena en el cuello, unas cadenas en las manos representan esclavitud, que sigue siendo esclavo del mundo, sigue siendo esclavo del pecado.
Eso representa esclavitud. Si tú, joven, si tú, hermano, eres de los que usan cadenas, de los que usan aretes, eso sigue siendo una señal de esclavitud. Eso se hacía en el tiempo pasado, por eso lo estamos leyendo. El Éxodo 21:6. Entonces traerá su amo al siervo junto a los jueces a la puerta del poste, y su amo le hará un agujero en su oreja, y se quedará ahí para siempre iba a ser esclavo. ¿Cuántos de nosotros, y esto comenzó primero en el hombre, eso no, ahorita pensamos nosotros y decíamos, yo me acuerdo que decíamos, los aretes son para las mujeres. No, los aretes se usaron en los hombres primero, pero en esclavitud, luego lo tomaron las mujeres también, en esclavitud también. Entonces, si tú eres de esas personas que todavía usas esto, tienes que saber que eso representa esclavitud. Amén, que eso representa esclavitud, joven o hermano, quien esté escuchando. Eso representa esclavitud. Si tú eres de los hermanos que todavía les gusta traer las cadenonas, jóvenes que les gusta traer las cadenonas, eso representa una esclavitud. ¿Para qué se ponen las cadenas? O las cadenas se les pone solamente ¿a qué? A los animales. Es dura esta palabra. Pero las cadenas yo solamente he mirado que las usan los animales y es para sujetarlos que no se vayan. Si tú miras un perrito por ahí, yo miro que les ponen cadenas. Nosotros no somos perros, nosotros no dice que yo y tú somos hijos de Dios, joven. Yo y tú somos hijos de Dios y Cristo nos llamó a libertad. Cristo te llamó a que tú seas libre. En aquel tiempo esa era la señal. La oreja agujerada era una señal del esclavo para siempre, pero Cristo también tiene una señal. Cristo también tiene una señal para nosotros, pero Cristo no crees que nos agujeremos la oreja, joven, o nos pongamos cadenas. Esa no es la señal de Cristo. Esa no es la señal, esa no es la marca que nos da el Señor. Amén. Vamos a mirar la marca que nos da el Señor. Amén. Fíjate lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4. Amén. Ojalá que no te aburra esta palabra porque es muy hermosa, joven. Amén. Efesios capítulo 4. Dios tiene su marca, Dios tiene su sello de sus siervos. Dios tiene su marca, Dios tiene su sello de sus siervos. Joven, si tú te consideras siervo de Dios, hermano, si tú te consideras siervo de Dios, aquí está el sello del Señor. Dice, pero ninguna palabra, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea que no andemos hablando malas palabras. Ahorita por ahí a muchos puede ser que se les salga todavía. No se te tiene que salir, porque si se te sale es que está todo bien en tu corazón. Si no se te sale es porque no está ahí. Amén. Acuérdate lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, para necesaria edificación, a fin de los oyentes. Y fíjate lo que dice 4:30. Y no contristáis el Espíritu del Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Wow, fíjate lo que dice esta escritura. Joven, no contristas, hermano, no contristemos el Espíritu del Señor. ¿Sabes qué es contristar? Contristar es causar tristeza en alguien. Amén. El Espíritu Santo no es nuestro enemigo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Amén, es nuestro amigo. Él dice que Él va a estar con nosotros siempre, como un padre o como un amigo. Un enemigo no puede entristecer a otro enemigo. No. Un hermano, un padre o un hijo sí entristece. Por eso dice, no contristáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de ti, es parte de mí. No lo entristezcamos. Y sigue diciendo, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Aquí está la marca, aquí está el sello. Para el día de la redención. ¿Cuál es la redención? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, joven, esa es la redención. Esa es la victoria. Cuando tú alcances esa meta, cuando yo alcance esa meta, cuando no nos quedamos, no, Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que yo me pierda.
Dios no quiere que sus jóvenes fracasen. Dios no quiere, nosotros como padres no queremos que nuestros jóvenes se pierdan, no. Queremos que lleguen aprobados delante del Señor. Quiere, joven, que tú llegues aprobado delante de Dios. Que Dios te llamó, Dios me llamó a mí. Tú, aunque muchas personas te menosprecian, Dios no te menosprecia. Dios no te menosprecia. Para Dios eres muy importante. Para Dios, si tú le recibes, eres su hija y Él es tu padre. Amén. Y Dios es muy bueno. Él jamás te va a abandonar. Él jamás te va a fallar. Nosotros como padres podemos fallar a nuestros hijos. Dios no. Dios no me va a fallar. Dios nunca me va a faltar. Él siempre va a estar ahí. Por eso te incitamos en el nombre de Jesús que te acerques a Dios. Que te acerques a Dios y digas, Señor, ayúdame. Yo quiero estar contigo. Yo quiero irme algún día. Yo no quiero ser esclavo del pecado. No reine pues, dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a las concupiscencias. Que el pecado no sea tu rey, no sea quien manda en ti. No, que reine la justicia, que reine el Espíritu Santo, que reine Jesucristo. Él sea nuestro Señor, Él sea nuestro amo. Y nosotros somos sus siervos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, joven, te invitamos en el nombre de Jesús. Hay una pregunta para nosotros, amén. Y la pregunta es esta, joven, es para todos, amén. ¿De quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo? Aleluya, tenemos la respuesta a esa pregunta. Y no la tengo yo, la tiene la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber de quién somos? ¿Cómo saber si somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo? Aleluya, es bien fácil. Leímos la palabra del Señor ahí donde tú leíste el libro de Efesios. Y dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El libro de Éxodo 21 dice, le marcarás, le harás una marca, le darás su oreja y esa va a ser la señal, se quedará en su casa para siempre. Dios quiere que estemos con Él para siempre. Pero ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si somos esclavos de Cristo? Amén. Bien fácil. Está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Y la pregunta es esta, amén. Es bien fácil saber si eres libre, si eres esclavo del pecado o esclavo de Jesucristo. Es fácil saber si eres esclavo de Jesucristo o esclavo del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo saber yo eso? 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahí está la respuesta para todos nosotros, amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre de Jesús. Porque el Señor, fíjate lo que dice esta palabra. Porque el Señor es espíritu. Dios es espíritu. Amén. Y la pregunta es así, ¿cómo saber si eres esclavo? ¿Cómo saber si eres esclavo de Cristo? O esclavo del pecado. Bien fácil. La respuesta, te lo voy a leer una vez más. 2 de Corintios 3:17, joven, amén. Aquí tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Si tú le pides al Señor, tú puedes ser libre. Porque el Señor es espíritu. Dios es espíritu. Está hablando de Dios, de Jesús. Dios es espíritu. Amén. Y la otra parte ahí dice, tiene una punto y tiene una coma. Y donde está el Espíritu del Señor. Wow, aquí está una enseñanza hermosa para ti y para mí. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Allí hay libertad. ¿Cómo saber si eres esclavo del pecado o esclavo de Cristo? Porque Dios es Espíritu. Tienes que saber que Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, joven, hermano, allí hay libertad. ¿Cómo saber si eres libre? ¿Cómo saber si eres libre? Bien fácil. Si
Si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en ti, tú tienes que ser libre. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, joven, hermano, hermana, todos los que estamos mirando esta palabra, si el Espíritu Santo lo tenemos nosotros, somos libres. Porque la palabra del Señor dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una persona que mora el Espíritu Santo en él, jamás la vamos a mirar que no quiere buscar de Dios. Un joven que tiene el Espíritu del Señor, jamás lo vamos a mirar que se quiere quitar la vida, que le aburre ir a la iglesia. Jamás. Un joven, un hermano que mora el Espíritu del Señor, se va a gozar en los servicios, se va a gozar en la palabra, se va a gozar en la alabanza, porque hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, si tú tienes libertad, tú puedes decir, si donde está el Espíritu de Dios, si yo tengo el Espíritu del Señor, aquí tiene que haber libertad. En mí tiene que haber libertad. Si no sientes esa libertad, puedes pedirle al Señor este día. Puedes pedirle al Señor, hermano joven, pídele al Señor que te haga libre, que te haga libre del enemigo, que te haga libre del pecado a través de su Santo Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios quiere que seamos libres, libres para adorarle, libres para buscarle, que el pecado no nos detenga. Por eso el Salmo dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¡Wow! Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venir ante su presencia con regocijo, con contentos. Joven, ¿cuántas de las veces te miramos triste en la iglesia? Porque tus papás te llevaron a fuerza. Porque tus papás te llevaron a fuerza porque tú no quisiste. Porque no salió de tu corazón decir, deja voy yo a adorar al Señor de mi corazón. No. Por eso miramos jóvenes tristes ahí. Dios no quiere que pases por eso. Dios quiere que tú sientas el gozo. Dios quiere que tú seas libre para adorarle. ¿Por qué? Porque si tú eres esclavo del pecado, Cristo va a venir. Y si tú eres esclavo del pecado, aquí te vas a quedar. Porque el pecado no te va a dejar que te vayas. Va a ser un estorbo en tu vida. Va a ser un obstáculo, va a ser una cadena, va a ser un yugo. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo saber si eres libre? Si tienes el Espíritu Santo, eres libre. Si tienes el Espíritu Santo, eres libre. Si no tienes el Espíritu Santo, pidámosle al Señor, digamos, Señor, danos de tu Espíritu. Dame de tu Espíritu Santo, Padre. Dile al Señor, dile que te llene. Dile, yo no quiero ser esclavo del pecado. Yo no quiero que el pecado sea mi amo. Yo no quiero que el pecado me mate, porque el pecado mata. No, joven, Dios te llamó para lo grande. Dios te llamó para que estés con Él toda una eternidad. No te hagas esclavo del pecado. No permitas que el pecado reine en ti. No permitas, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. Porque si el pecado reina, lo vas a obedecer. El pecado nos lleva a la desobediencia, a la muerte, al tropiezo, al fracaso, a la angustia, a la tristeza, al dolor. Pero Cristo nos lleva al gozo, a la libertad, a una vida eterna. Esa es la otra libertad que no conocen muchas personas. Dios es bueno, joven. Te invitamos en el nombre de Jesús a que le sirvas al Señor. Si tú eres de esas hermanos que joven que te cuesta trabajo obedecer, te cuesta trabajo ir a la iglesia y a lo mejor no se lo dices a sus padres, pero lo piensas. Ay, mi papá como siempre a la iglesia, siempre me quiere llevar, mi mamá siempre me quiere llevar. A lo mejor no le dices, pero lo piensas. Es porque eres cautivo. Es porque das cuenta que eres como una persona que está en la cárcel. Pero este es espiritual. Por eso Jesucristo dijo lo que te leí en el libro de Lucas capítulo 4, cuando Jesucristo, a eso vino Él.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo no te voy a dar esa libertad, pero Cristo sí te la va a dar. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha enviado. Me ha enviado y me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A poner libertad a los cautivos, a los que están en pecado. A darle libertad a los cautivos. Aleluya. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Hoy Cristo quiere cumplir esa palabra en tu vida. Obviamente dile, Señor, ayúdame. No te dé pena, joven. Dile, ayúdame, ¿verdad? Si tú quieres estar algún día con Dios. Si quieres tú algún día estar con tus padres. Mira, cuando se van nuestros padres, joven, es un dolor muy triste, muy grande. Muy grande cuando tú quieres mirar a tus padres y no los tienes. Qué triste puede ser que tus papás alcancen esa meta y tú no la alcances. Porque no quisiste esforzarte. Porque siempre quisiste servir al Señor a fuerzas, pero nunca fue con voluntad, con ánimo voluntario. Te invitamos en el nombre de Jesús a que sea de ti. Que le digas al Señor, ayúdame, Padre. Yo no quiero ser cautivo. Yo no quiero ser más esclavo del pecado. Yo quiero ser libre para adorarte. Yo quiero ser libre para servirte. Quiero ser libre para hacer tu voluntad. Y la recompensa es grande. La recompensa, joven, que tú vas a recibir, hermano, que vas a recibir, se llama vida eterna. Vida eterna. En el tiempo pasado, joven, ningún esclavo recibía recompensa. Los esclavos trabajaban sin salario. No crees que a los esclavos le pagaban como nosotros tenemos un empleo y vamos a trabajar y veces ganamos mucho, veces ganamos poquito, veces ganamos más o menos. Pero siempre tenemos un salario, ¿no? Los esclavos no ganaban, no tenían salario. Los amos no les pagaban, les decían, a ver, trabajaste 40 horas o 6 días a la semana, aquí está tu pago, esclavo. No, ellos trabajaban gratis. Trabajaban gratis porque eran esclavos. No tenían libertad de oportunidad ni de hablar. Cristo, somos esclavos de Él, pero nos va a recompensar todavía, nos paga muy bien. Dice vida eterna. Wow, pues fíjate, por eso nuestro Dios es grande y maravilloso. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Aleluya. Grábate el tema, no te hagas esclavo del pecado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, joven, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que te bendiga este día. A todos mis hermanos que por ahí estuvieron conectados, los que van a ver esta enseñanza, que Dios los bendiga grandemente. En verdad que es una palabra que yo necesito en mi corazón, porque hay cosas que todavía me detienen y yo no quiero que nada me detenga, porque no me quiero quedar aquí. Yo quiero, hermano, estar con Cristo siempre, amén. Así es que vamos a orar por esta juventud, hermano. Hoy vamos a orar por ti. Vamos a pedirle al Señor que te dé libertad para que sea de ánimo voluntario y le sirva, amén. En el nombre de Jesús vamos a orar y pedirle al Señor que los bendiga, amén. Póngase de pie, si usted está en su casa, por ahí, ore conmigo. Oremos por todos nuestros jóvenes. Hermanos, oremos. Usted ore por mis jóvenes, yo voy a orar por los suyos. En el nombre de Jesús, vamos a unirnos. Vamos a pedirle al Señor, amén, que libere a estos jóvenes, que nos libere a nosotros, que libere a los hermanos que están cautivos, que están dentro de la iglesia pero son esclavos. Vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, porque tú veniste a romper esas cadenas que nos ataban, Padre. Gracias por la libertad que nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Nos compraste, Señor, a precio muy caro, Padre. Gracias, Señor, porque somos los esclavos más caros que se haga, el precio más alto que se ha pagado por un esclavo, Padre. Fuimos nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, Padre hermoso, porque no merecíamos que tú pagaras por nosotros, Padre. No merecíamos que tú pagaras por mí, Señor, pero tú eres bueno. Te agradezco, Señor, te doy gracias, Padre. Dame más libertad, Señor, para adorarte.
Dame tu Espíritu Santo, Señor, cada día en mi vida, Padre. Que sea esa señal, Señor, poderoso de que soy tuyo. Y bendice esta juventud, Padre hermoso. Esta juventud, Señor, poderoso. Que muchos han fracasado, Señor. Muchos van por camino al fracaso, Padre. Pero hoy toca sus vidas, sus corazones. Al volver el corazón de ellos, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús, te ruego por todos los jóvenes, Señor, de nuestra iglesia, de los jóvenes, Señor, de todas las iglesias, Padre, que han caído en cautividad del pecado. Que tú, Señor, rompas toda cadena, que tú rompas todo yugo, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado. Bendice a mis hermanos que estuvieron conectados. Bendícelos, Padre. Nuestros jóvenes, Señor, que están ahí conectados, bendícelos. Dale libertad para buscarte y adorarte, Señor, con todo su corazón. Bendice a mis jóvenes, Señor. Bendice a Karina, al Gordo, Señor, a Lice, Señor. A todos los jóvenes, Padre hermoso, te ruego por ellos. En el nombre maravilloso de Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos miramos ahí con nuestros hermanos allá en la Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.